En Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida, a través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa, usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caivano. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante 1 hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Como siempre, un gusto. Mi nombre es Federico Caivano. Juan Pablo. Acá estamos, pasadito un poquito de las 8. Ya estamos arrancando en este nuevo programa de Conexión Pineal, que hoy vamos a hablar de las creencias, pero no vamos a revisar qué creencias están bien y qué creencias están mal, porque no lo sabemos. Te escucho cortado, Juanpa. Yo me parece, no sé si es mi conexión o la tuya, pero te escucho medio cortado y ahí medio que te quedaste. Pero bueno, yo creo que estamos caminando por acá. Me voy a fijar por acá, pero a veces pasa la conexión. Juan Pablo está en alta montaña, ahí en la cordillera, entre la precordillera y la cordillera, o sea que a veces pasa que la conexión no funciona tan bien. Pero exactamente, vamos a estar hablando... Ahí está de vuelta. Vamos a hablar de las creencias, algo tan importante. Y nuevamente, no vamos a estar diciendo qué creencias son las que van o las que no van, ¿no? Eso es un proceso de cada uno, pero sí hablar del proceso, cómo impactan, cómo las vamos generando y de alguna manera cómo las vamos a transformar si sentimos que no nos ayudan a nuestro avance y nuestro día a día. Y cómo cambiando las creencias cambia la manera en la que nos movemos, cambia la vida de cómo la vamos desarrollando. Vamos a estar metiéndonos en todo eso. Y con cambiar una creencia cambia todo, sí, con cambiar una creencia cambia todo. Cosas desde lo más simple hasta lo más complicado. Desde levantarse a la mañana con el pie derecho, con el pie izquierdo. ¿Y eso tiene alguna importancia? No, si no creo no tiene ninguna, pero si creo me cambia el día. Bueno, desde ahí y desde esas pequeñas cositas vamos a estar metiéndonos en el mundo de las creencias. Así, Mateo, te damos un gran saludo, te enviamos un gran saludo. Gracias por estar ahí siempre haciendo la asistencia técnica y en operaciones. Y vamos a comenzar con esto, con esta pregunta, porque todos sabemos que hay creencias, de alguna manera todos tenemos creencias, que algunas pueden ser limitantes, otras no, pero realmente, frente a alguna situación, ¿alguna vez te preguntaste realmente qué crees? ¿Qué crees? No lo que te gustaría creer, no lo que pensás que crees. Porque muchas veces en mis creencias digo lo que me gustaría creer o lo que pienso que creo, sino lo que realmente creo. Es una pregunta que deberíamos hacerlo mucho más seguido, Juanpa, y que
realmente nos va mostrando que no necesariamente es lo mismo lo que me gustaría creer de lo que estoy creyendo, ¿no? En el mundo de las creencias hay tres puntos. En las creencias, en todas, están las que sé que tengo, las que sé que no tengo y las que no sé que tengo. Y ahí es donde empieza a moverse todo el mundo de las creencias. Eh, ¿Por qué es tan importante este punto, Fede? ¿Por qué es tan fundamental en lo que creo? Porque como creo, depende lo que yo crea, es lo que creo la vida en la que tenga. Desde el punto más simple, si yo hubiera sido de una tribu del África subsahariana, pues creería que una chica de 12 años es correcto que se case con un señor de 35, y entonces crearía mi vida de esa manera. Por eso es tan importante como creo. Claro que una persona que no mantiene esa creencia puede creer que eso es hasta un delito. Y desde ese pequeño detalle hasta el más grande que quieras, las creencias van modificando y se van metiendo en nuestra vida en todos los días, en la vida, en la muerte, en el nacimiento, en el amor, en qué es el amor, en qué es el dinero, cómo me relaciono. Todo esto está basado en lo que yo creo que es. Y por cómo creo, me muevo. Es decir, creo la vida. Aquí llamamos a crear vida, a cómo me muevo, cómo me relaciono con los otros, cómo hablo, cómo negocio, cómo manejo el amor, cómo manejo las relaciones, cómo manejo mi vida. Lo manejo desde lo que creo. Constantemente. Las creencias es parte fundamental de este proceso. Y mi comportamiento diario, cómo me voy moviendo diariamente, me va reflejando mis creencias más profundas. Por eso es importante también darnos cuenta y preguntarnos a veces qué creo, porque a veces quiero creer ciertas cosas, pero mi creencia interna no lo tengo, ¿no? A veces quiero creer que yo respeto a todas las personas, pero cuando eso me gustaría pensar que respeto a todos, pero realmente no lo creo, entonces creo de crear de una manera diferente, ¿no? Es importante, y esto lo decía Gandhi en todas las culturas importantes, ¿no? Pero esta frase de Gandhi siempre es muy linda, ¿no? Tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en actos se convierten en hábitos, tus hábitos se convierten en valores, tus valores se convierten en tu destino. De alguna manera, tus creencias se convierten en lo que estás creando, ¿no? En lo que creás, en tu día a día. Por eso es tan importante revisarlas, tenerlas claras y verlas, ¿no? Y verlas. Y como bien decíamos, Juanpa, no hay creencias ni buenas ni malas, de alguna manera. No, hay creencias que me potencian y creencias que no me potencian. Y creencias invisibles que todos tenemos. Porque no podríamos hablar de malas y buenas, porque ¿desde qué punto? La verdad es que si alguien dijera que una creencia es buena o que una creencia es mala, la pregunta sería, ¿desde qué creencia lo estás diciendo? ¿Desde qué sistema de valores, desde qué sistema de creencias podés decir que una creencia es correcta o que una creencia es incorrecta? Porque si yo digo comer determinada cosa, hacer determinada otra, vivir determinada manera, ser es una mala o una buena creencia, lo estoy diciendo de otro sistema de creencias. Somos un nudo de sistemas de creencias. Decía el genial Mark Twain que no funcionan, ¿no? Pero vivimos en un mundo de creencias que nos vuelven locos, que nos volvemos locos en este sistema de vivir depende de lo que creemos. Algunas de las que tenemos nos impulsan a ser más creativos, a crear más, a desarrollar más de nuestras potencias. Y otras, por el contrario, nos retrasan. Otras nos van limitando, exactamente. Y ahí es lo que uno podría ver y revisar en su propio sistema cuáles me sirven y cuáles no. Y cuando encuentro esas que no me están sirviendo, empezar a transformarlas. Y cuando veo cuáles son las que me impulsan o cuáles me gustaría tener para poder ir a más, es cómo las puedo empezar a incorporar. Y acá algo que Juanpa dijo al principio es clave, es clave. ¿Cuál es el tema? Es que suele pasar que tenemos creencias que sé que tengo, que eso está buenísimo. Sé qué creencias tengo con el dinero, ¿no? Sé qué creencias
no tengo con el dinero. O sea, yo sé que con el dinero tengo la creencia que el dinero me ayuda a comprar las cosas. No tengo la creencia que el dinero es energía. No tengo la creencia que el dinero, como va, viene. Entonces, no tengo esa creencia y sé que no la tengo. Pero hay otra todavía, Juanpa, que es fundamental en todo eso, ¿no? Las que no tengo claro que tengo, pero igual las tengo. A ver, pero vamos a ponerlo esto en ejemplos, en cosas, en cosas de todos los días, en algo que podamos entender de todos los días. Alguien puede decir, es solamente un refrán, pero si ese refrán se convirtió en una creencia oculta que yo mantengo, porque lo decía mi abuela, y mi abuela decía, el que nace para pito nunca llega a ser corneta. Quizá alguno lo escuchó, quizá alguno estuvo y escuchó ese tipo de refrán. Hay algunos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Y yo, desde la parte más consciente y racional mía, hablando con vos, te digo, era solamente un refrán que decía mi abuela y yo eso no lo creo. No es una creencia que tengo. Pero después es una creencia que está oculta en mí y entonces me muevo. ¿Cómo es la mejor manera de saber cuáles son las creencias que no sé que tengo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo converso? ¿Cómo creo? ¿Cómo pienso y cómo siento? Si toda mi conversación, por ejemplo, está en que no se puede, que es imposible, que solamente algunos tienen la posibilidad y otros no tienen la posibilidad, que tienen la posibilidad los que nacieron de tal forma, de tal color, de tal condición o en tal familia. O en tal país. O en tal país, pues entonces tengo claramente la creencia del que nace para pito nunca llega a ser corneta, o que hay algunos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Y entonces todo lo que haga, todo lo que maneje, toda mi posición creativa, todo mi desarrollo en la vida va a estar condicionado porque hay cosas que yo no puedo. Hay cosas que yo no puedo, que no voy a llegar, que no, por más que haga, eso no lo puedo hacer porque las creencias nos condicionan en lo más pequeño o en lo más profundo. En el amor, en los negocios, en las relaciones, en el cuidado del cuerpo. Hoy todavía hay un montón de gente, Fede, que dice, yo no hago, como decíamos, no hay creencias buenas ni hay creencias malas, pero hay gente que puede decir que no comer carne te puede enfermar o te puede debilitar. Y es parte de una Exacto. Creencia. Pero totalmente. Y no es que sea bueno comer carne o no comer carne, ni siquiera entramos en ese proceso, pero hay gente que tiene esa creencia. Totalmente. Y igualmente de estos tres parámetros, tengo que ver qué me impulsa y qué me frena de alguna manera, ¿no? En los dos primeros está perfecto porque yo sé qué creencias tengo. Yo sé que comer carne es lo mejor, por ejemplo. O sé qué creencia no tengo. Y sé que no tengo la creencia de que uno puede sanarse uno mismo, ¿no? Entonces, si la quiero incorporar, bueno, sé que tengo que trabajar en eso. El tema es la tercera, esa que no sé que tengo. Esa, como bien decía Juan Pablo, yo no soy consciente de que tengo la creencia de que el que nace para pito nunca llega a corneta, o el que nacen con estrellas. Entonces, si no lo tengo consciente, no lo puedo empezar a transformar, no lo puedo empezar a cambiar. Por eso es importante empezar a preguntarnos realmente, ante todas las situaciones, ¿qué creo? ¿Qué realmente creo? No lo que pienso, no lo que me gustaría, sino lo que creo. Y como bien decíamos recién, nuestro accionar diario, nuestro andar diario, nos va a mostrar nuestras creencias más profundas. Porque lo importante es que tengamos que ese que no sé que tengo se vayan a alguno de los otros dos casilleros. Que sé que tengo o que sé que no tengo, ¿no? Pero que por lo menos las tenga consciente. El problema justamente es eso, que está como en la nebulosa, ¿no? Podemos decir creencias que están ocultas de alguna manera, porque nunca las voy a poder transformar hasta que no las traiga un poco más visible, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Se muestran en la manera en la que hablamos, accionamos y nos mostramos. En el día a día, claro, por eso tengo que observarme. Me encantaría tener una creencia, y es más,
la sostengo, voy, hablo, hasta la difundo. Y digo que a los chicos los dejen crecer. Que no es tan importante que sean felices. Y yo digo que quiero que mis hijos sean felices. Y que se desarrollen y que puedan desarrollar sus dones y vivir realmente la vida que tengan. Pero cuando me trae el boletín y dice un 7, me pongo como hay loco. Algo que se mueve, hay algo que se mueve adentro mío. Si de repente dice que no quiere seguir la universidad, hay algo que se mueve adentro mío. O si me trae una pareja que no es lo que yo estaba esperando, hay algo que se mueve adentro mío. Pero no era que vos decías que la libertad y que el amor, sí, es la creencia que me gustaría tener. Y la quiero reforzar, pero no es importante lo que te gustaría tener como creencia. Porque en tus actos, y hasta quizá cuando el chico trae el 7, yo reprimo, porque la verdad es en tus sentimientos, que podés no expresarlos y reprimirlos, están hablando de tus creencias ocultas. Entonces vos decís, el sistema educativo ya cambió porque estamos en una nueva era y estamos en la era de Acuario y entonces ahora... Pero si no trajo un 10, quizá la cosa se complica. Quizá no afuera, quizá lo controlás, pero adentro tuyo. Porque hay creencias dentro nuestro que nos están marcando. ¿Y qué hacen esas creencias? ¿Nos impulsan o nos retrasan? Y claramente nos retrasan. Pero no sabemos que las tenemos hasta que no actuamos, hablamos, pensamos o sentimos. Hay que autoobservarse totalmente, por eso nuestro accionar diario nos va mostrando eso. Porque las creencias mueven el campo emocional. Siempre lo reafirmamos, ¿no? Se habla mucho de que el pensamiento crea, la palabra crea, pero siempre decimos todo parte del sentimiento. Primero viene el sentimiento, después el pensamiento, después la palabra, después la acción. El campo emocional se ve muy movido por las creencias, muy movido. Y fíjense, era un poco lo que dijo Juan Pablo, que a muchos les pudo haber sonado terrible al principio, ¿no? Porque decís, pero ¿cómo alguien se puede casar con una menor de edad? En ciertas culturas, eso es una creencia totalmente aceptada. En nuestra cultura occidental, eso es algo que se ve terrible. Alguien lo puede tomar como bueno o malo, pero podríamos ir a algo mucho más fuerte, Juanpa, como decir también, pena de muerte, sí o no. La pena de muerte para muchos es una creencia, o sea, es una creencia. Hay estados en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos hay estados que lo permiten y hay otros que no, que lo ven terrible. O en estados islámicos. Bueno, estados islámicos, pero por eso, pero dentro de Estados Unidos hay algunos que sí y otros que no. Porque algunos creen que está perfecto y que debe suceder, y los otros piensan que es una locura. Y alguien puede decir, tiene una creencia errada. Tiene una creencia errada en países como, en algunos estados islámicos, que alguien sea homosexual donde la familia debe matarlo para salvar el honor de la familia, a su hijo homosexual. Y alguien dice, pero eso es una locura, eso es una creencia. ¿Impulsa o no impulsa? ¿Es de este tiempo o no es de este tiempo? ¿Desde qué creencia lo estás evaluando? Somos creencia pura, moviéndonos en cada proceso. La educación debe ser laica o religiosa. Eso también mueve el campo emocional, ¿no? Porque también decimos, no, nos peleamos con eso. O sea, de alguna manera, hay alguien que tiene una creencia que sostiene que todo chico que entra ahí debe recibir alguna educación religiosa porque lo va a hacer mejor. Y otros que sienten que todo lo contrario. Y acá lo importante es que vean cómo mueve el campo emocional esto. Cómo mueve el campo emocional. Párense donde se paren. Mismo asistencia del Estado, ¿no? O algo muy fuerte que ha estado presente hace poco, Juanpa. ¿Aborto legal o no? Y aparte, aquí entra el juego de las creencias de una forma general, ¿no? Es la educación debe ser laica, excepto que yo tenga una creencia, porque entonces creo que todos los chicos debieran aprender la creencia que yo tengo, y no importa que fuera de la religión que sea, o que sea simplemente conocimientos ancestrales de los pueblos americanos, la activación de la pineal, o que conozcan el proceso creador del ser. ¿Por qué? Porque lo que yo realmente no quiero que pase es algo que a mí no me gusta. Pero entonces cuando yo digo, no, yo soy maestro de yoga y todos los chicos debieran aprender yoga en el colegio. Y alguien dice, no, pero yoga es... y no, pero no es una religión, porque no le estoy imponiendo. O el aborto sí o el aborto no. ¿En qué queremos llegar? ¿A qué punto queremos llegar con esto? Somos todos, vos, yo, todos
Un manojo de creencias. Y ese manojo de creencias mueve todo el tiempo, constantemente, lo que estamos sintiendo. Y si somos seres creadores y creamos desde la potencia del sentimiento, esto lo explicamos ya en otros programas, fíjate acá en el canal de Quinta Dimensión, que están todos los programas desde el principio, de todos ahí buenísimos, en los primeros de Conexión Pineal vas a encontrar que hablábamos de la potencia del sentimiento, como el proceso, como la energía, como la fuerza creadora, y las creencias van a mover ese campo emocional, en cualquier punto. Vas a moverlo a favor del aborto o en contra del aborto, a favor de la pena de muerte o en contra de la pena de muerte, a favor del Estado presente, en contra del Estado presente, a favor de la educación laica, en contra de la educación laica. Y vas a estar totalmente convencido que vos estás del lado correcto y que del otro lado están del lado equivocado. Es que esa es la gran cuestión de las creencias, que nos hace tomar una posición. Cuando queremos defender esas creencias y no respetar las del otro, sobre todo cuando entran en conflictos con nosotros, porque en algunos casos decís, mirá, no se puede respetar, ¿no? Si yo quiero que la educación sea religiosa o que sea laica, y bueno, obviamente, ahí se va a generar un conflicto. Pero a veces esto puede ir hasta cosas que podemos creer que el otro está loco, podemos hasta mofarnos del otro, pero no dejan de ser eso. Nuestro sistema de creencias a veces está incorporado de una manera que lo que menos queremos es que lo toquen y que alguien lo cuestione. Pero algo que podríamos decir, pero ¿quién podría creer eso? Hoy en día hay mucha gente que lo cree, por ejemplo, ¿no? Que es decir, la Tierra no es redonda como nos la enseñaron, sino que la Tierra es plana, ¿no? Y hay todo un movimiento de terraplanistas que ha tomado mucha relevancia estos últimos tiempos y que justamente vienen a desafiar un sistema de creencias que está incorporado en todos los habitantes. ¿Y qué genera esto? Que el campo emocional se descontrole. Hay algo que pasó muy claro cuando esto no es nuevo, esto viene de 1800 y algo, pero no es nada nuevo y hasta más viejo también, no es nada nuevo, pero cuando esto empezó a tomar un poco más de relevancia en los últimos años, yo recuerdo que al principio hay algunos argumentos de la Tierra plana que vos empezás a mirar y decís, para. Parece que no es tan errado. Claro, cuando después lo podés empezar a buscar un poco mejor, pero lo importante es, te abrís a mirar y después, en el caso mío, en el caso nuestro, nos pusimos a buscar porque dijimos, mira, puede ser, ¿por qué no? Después empezás a buscar y podés llegar a tus propias conclusiones, que sí o que no, da igual, de 8 hasta que no salgas y no mires, va a dar igual. O desde acá vas a poder encontrar algunas condiciones que te puedan apoyar o afectar que sí o que no. Pero lo más lindo de todo esto y lo más lindo que comentábamos con Fede hace 4 o 5 años, yo me acuerdo, no era importante si la Tierra era plana o no era plana. Si estaban bien trazadas las rutas de los aviones o mal trazadas las rutas de los aviones, o si el sol salía y se venía. Lo más interesante era ver los comentarios de la gente ante cualquier posteo de Tierra plana, cómo se volvían locos, como si alguien le estuviera mentando a la madre. Y vos decías, ¿qué está pasando aquí? Pues solamente es que alguien te está desafiando una creencia que te mueve el piso. Y como muchas de esas. Y me vuelvo loco. Claro, me pongo loco, porque si también me dicen el cielo y el infierno, no existen. Y capaz soy una persona muy religiosa y he basado todo mi camino, todo mi andar, en que hay un cielo y hay un infierno. Y entonces que no me voy a ir al infierno. Que voy a definir mi andar y que estoy haciendo todo un montón de cosas para irme al cielo y capaz me dicen, no existe el cielo. Mi creencia, que me desafíen esas creencias, me pone muy loco. Que digan todos los gobernantes de todos los países son marionetas, están gobernados desde un poder central, están gobernados por ciertas personas. Eso desafía mis creencias. Desafía mis creencias. Y muchas veces lo que nos pasa, Juanpa, es justamente eso. Cuando alguien desafía mis creencias de una manera fuerte, ¿qué hago? No quiero escuchar. Está loco. Seguramente está pagado para decir eso.
algo oculta, algo extraño está guardando ahí. Seguramente tiene una intención. Schopenhauer decía que cuando una idea es nueva, pasa por 3 estadios. El primero es la negación, instantáneamente. Cuando una idea va a contraponerse a mis creencias, lo primero que hago es negarla. Después la voy a ridiculizar. Y por último, la voy a aceptar. ¿Cómo cuál? Y como que la Tierra es redonda. O que hay que bañarse todos los días. Cuando el primer viaje de Colón lleva a los primeros americanos, ya notaban algo raro. Tendían a bañarse mucho. Pero sobre todo cuando Cortés lleva a los parientes de Montezuma, que los tratan como realeza en España, y de hecho se convierten y tienen títulos nobiliarios, algunos hasta los días de hoy, y son muy conocidos, y son parientes de Montezuma, porque los españoles los trataron como realeza. El primer problema que presentaban en la realeza los parientes de Montezuma, los aztecas, era que eran de bañarse 2 veces por día. ¿Cuál era la creencia en ese momento en Europa? Que bañarse hacía mal. Se bañaban una vez por año. Y cuando alguien vino y dijo bañarse todos los días, obviamente primero fue negado, después fue ridiculizado y hoy es aceptado. Pero estas cosas, con cosas que son súper raras y súper graciosas, también va pasando hoy en día con sos creador, todo depende de vos, cambia vos y cambia el mundo. El mundo es como vos lo estás viendo desde la frecuencia en que lo estás viendo. Esto obviamente al principio te va a decir, es negado, va a ser ridiculizado y quizá después va a ser aceptado. Lo importante acá es también lo que uno cree, cómo lo hace sentir. Y nuevamente, fíjense en ese cuadro. ¿Esto me limita o me impulsa? A veces me es totalmente indiferente. Yo te podría decir sinceramente que la Tierra sea redonda o que sea plana, en mi proceso interno de evolución me es exactamente lo mismo. Me han mentido, perfecto. Me han mentido sobre 100.000 cosas. ¿Qué hago yo con eso? Eso realmente empieza a cambiar mi patrón. Si yo no empiezo un trabajo interno, y esta es mi creencia personal, realmente es indiferente. Hay creencias que me gustaría incorporar para potenciarme y ser más. Y hay otras que me gustaría incorporar, transformar. Ahí está la gran clave en lo que yo creo en el proceso evolutivo. A veces cerrarnos a no desafiar nuestras creencias nos hace quedar limitados. Nos hace quedar limitados en un pequeño rango donde estamos. Y lo importante acá es cómo incorporamos las creencias, ¿no? Ahí uno de los comentarios es, mi hija de 13 años está así, oídos y ojos tapados desde que visualizó la imagen de la Tierra plana y me dice, entonces, ¿qué hace la gente que va al espacio? ¿Se tapa los ojos? Acá nos pasa, pero ¿cómo incorporamos creencias? ¿No? Vamos a revisar esto de alguna manera rápido, pero hay muchas maneras en las que vamos incorporando creencias, ¿no? Y acá María Belén, que como con su hija, como con todo padre también, es una de las principales maneras de incorporar creencias, justamente, ¿no? La transmisión de padres a hijos. Es fundamental. Es la primer fórmula en la que vamos generando nuestras creencias. La gran mayoría de las cosas que creemos, las creemos porque las hemos escuchado. Y no todas las cosas que hemos escuchado son verdad. Por eso que la Tierra no sea plana. También, cada cosa de las que creemos, quizá la Tierra no es redondita como una naranja, pero al final da lo mismo. El primer forma en la que vos, yo, todos generamos creencia es de oír a alguien al quien nosotros le dimos la autoridad de saber. Primero fueron los padres, después fueron los maestros, después fueron los libros, las películas, los documentales, y entonces hoy creemos cosas que quizá no pasaron de esa manera. Quizá la independencia de América no fueron patriotas
que de repente salió y nació la llama de la libertad en América y decidieron separarse de las colonias europeas. Quizá la independencia de América depende de un problema entre europeos, y como los ingleses no podían con los españoles, decidieron motivar a ciertos. No importa si esto es así o no. No importa si la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial es como te la cuentan las películas o fue de una manera totalmente distinta. Pero lo cierto es que la forma en la que nosotros creemos está basado en cómo nos los han transmitido. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros propios estudios. Porque la primer fórmula de generar creencia es la transmisión. Alguien al quien nosotros le dimos la autoridad. Y aquí, Fede, fundamental, de nuevo, fundamental, la responsabilidad. Nadie me engañó, nadie me está manipulando. No, pero sí, pero los reptilianos y que el Club Bilderberg y la trilateral, sí, todo eso está bien, ok. Pero que existen porque yo tengo pruebas y porque conozco las actas del Club Bilderberg, sí, está bien. Y que los reptilianos, porque yo vi un video, ok, está bien, pero lo primero de todo es que vos aceptaste eso. Es que yo era muy chico. Hacerse responsable creativo. Totalmente. Yo di la autoridad para que me enseñen. Comprendiendo que somos mucho más que este cuerpo físico, ¿no? Pero el primer septenio es fundamental. El primer septenio, por eso siempre los padres son los primeros que nos mandan eso. De por sí, lo decía Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, lo decían los griegos antiguamente, denme un niño de 0 a 7 y les mostraré el hombre. Porque es donde vamos incorporando muchas creencias. Principalmente, ¿no? El ser cuando llega acá, cuando se incorpora, está en ese estado pristino, en esa vuelta. Y va incorporando muchas creencias. Y a lo largo que va caminando por este campo, también las va incorporando por experiencia. Las va incorporando por experiencia. Cuando se empieza a tomar control, ¿no? Que vamos diciendo, mirá, si llueve te mojás, salís, te mojás y decís, bueno, sí, claro. O dicen, no toques ahí que está caliente, vas, tocas, está caliente, decís, bueno, sí, está caliente. Pero el problema de las experiencias es que, como todo proceso, cuando yo le doy la autoridad a alguien y me transmite su creencia, es mi responsabilidad a quien se la di también y después no transformarla, es que a veces por una experiencia, armo toda una creencia, ¿no? Porque una vez me pasó algo, mantengo eso constantemente y no lo quiero transformar. A veces porque fui a practicar un deporte, no me salió, digo, no, yo para ese deporte no soy bueno. Abrí un negocio, me fue mal y digo, yo para los negocios no soy bueno. Y a veces por una creencia, por una experiencia, puedo empezar a armar creencias, por una sola, sin comprender que puedo transformarlo, que soy un creador. Pero, Fede, tuve una pareja con alguien de Sagitario y no me fue bien, y fue una pareja que no fue a buen puerto, y entonces creo que todos los de Sagitario son iguales. Entonces alguien me dirá, no, espera, es que hay un estudio y que tiene que ver con... ok, no era de Sagitario, era de Bulgaria. Y entonces empiezo a creer que todas las personas de Bulgaria son iguales, o de Corea, o de Tucumán. Las experiencias que solemos creer que es la mejor manera de generar creencias genuinas, es la mejor manera de generar creencias cerradas. ¿Por qué? Porque hace falta una sola experiencia, buena o mala, da exactamente lo mismo, para que encolumnes atrás todo lo que es medianamente parecido como si fuera lo mismo. Y nos creamos creencias a través de eso. Porque si debes de ser una mala pareja, una buena pareja, vos tenés que ir a buscar siempre gente de Bulgaria, o de Corea, o de Tucumán, o de Sagitario, o de lo que sea. Porque nos movemos por creencia. Es la forma en la que nos movemos. Por eso es tan importante la responsabilidad que tenemos cuando estamos siendo educadores, padres, guías, entrenadores, tíos, hermanos mayores.
Porque cada cosa que transmitimos hacia abajo, hermanos menores, hijos, sobrinos, alumnos, parte del equipo que entreno, no importa dónde yo sea un guía, cada cosa que yo diga va a ir generando una creencia que va a modificar a esas personas. Eso nos da muchísima más responsabilidad cuando tenés esa posibilidad, con tu hijo, con tus sobrinos, con tus vecinos, con tus alumnos, con cualquiera al quien le estés transmitiendo. Por eso, porque vos le digas cualquier tontería. Exactamente, lo ideal sería que a esos niños de 0 a 7 que vamos recibiendo en nuestra vida como padres, como tíos, como abuelos, lo envalentonáramos de alguna manera a que prueben esas experiencias constantemente, ¿no? A que no se queden con lo que te estoy diciendo. Andá y comprobalo muchas veces. Porque a veces lo tomamos como algo listo, ya está, me salió una vez, ya estás así. Y a veces, ¿qué es peor? A veces nos las transmitieron, a veces yo por experiencia, pero a veces hasta lo tomo porque hay creencias que digo, esos resultados están comprobados, ¿no? Y están, de alguna manera, hasta científicamente comprobados, que es una gran manera de también incorporar creencias. Y si uno se fija, cuando hablamos de la ciencia, ¿cuántas cosas han cambiado en la ciencia a lo largo de 50 años? Ni siquiera mucho más. De 30 años, de 20 años. Cosas que decían esto de esta manera y hoy se miran de una manera totalmente distinta. Pero cuando eran de una manera, todos creíamos que era así y nos comportábamos así. Y pensábamos que si estaba haciendo eso me iba a informar de esta manera o me iba a sanar de esta manera. Y ahora dicen es totalmente distinto. Y aparte entendemos este punto, Fede, y este punto es maravilloso, porque entendemos como que la ciencia fuera una sola cosa, un solo ente, una sola organización y que dice una sola cosa. De hecho, la Tierra plana está sostenida por argumentos científicos, acertados o errados, no importa, de los dos lados. De las rutas de los aviones, del giro del Sol, de la reflexión de la luz, o del Star Trail, la marca que hacen las estrellas en el cielo, y te dicen, no, es redonda, es distinto al norte al sur, no puede ser plana. No importa, de las dos formas está sostenida por argumentos científicos. Pero las vacunas, ¿son buenas o son malas? De los dos lados hay argumentos científicos. Exacto. De los dos lados hay argumentos científicos. Vas a encontrar estudios científicos que dicen que una cosa es buena y vas a encontrar estudios científicos avalados que dicen que no. Vas a encontrar historiadores que te dicen que las pirámides de Egipto tienen 3.500 años y otros que pueden comprobar científicamente que tienen más de 30.000. Y tendemos a creer que comprobado científicamente es la palabra de Dios revelada. Y a través de eso generamos creencias. Y por eso quizá no nos gusta entender esto y nos gusta entender como que la ciencia es un pensamiento único porque nos da seguridad en el proceso de las creencias. Pero lo principal de la ciencia, lo que hay que comprender de la ciencia es que la ciencia es siempre cuestionar todo. El problema es que hoy en día, cierta parte, podríamos decir, que es la que más se conoce, se ha vuelto como un cienticismo, si pudiéramos hablar dogmático, ¿no? Rupert Sheldrake lo dice, ¿no? En una conferencia que fue bañada en TED en su momento, que él hablaba del dogma de la ciencia, justamente que la ciencia, cuando él empezaba a hablar de la mente expandida y de todo eso, como que había mucha gente de la ciencia que lo empezaba a tapar. Cuando se vuelve como una religión así, decimos solamente esta ciencia es buena y no esta ciencia, cuando no permitimos ese debate, cuando no nos permitimos nosotros mismos a discutir nuestras creencias, por más profundas que estén, como decir la Tierra es plana o la Tierra es redonda, o esta vacuna sirve, esta vacuna no sirve, o hay un cielo y un infierno, para quien sea, lo que sea, tiene que ver con eso. Y creo que tiene que ver que gran parte de nuestras creencias últimamente las incorporamos también de las noticias y pensamos que lo que sale ahí, todos los científicos que salen ahí, toda la información que sale ahí es la que vale. Todo lo que no escuche, es más, ¿cuántas veces,
salió esta nueva cosa. ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo leíste? Si ¿Qué no medio está en lo la tele, valida? claro. Si no, capaz si no apareció en la tele, ni siquiera existe, ¿no? No, lo leí en una página, no, si no lo leíste en CNN, no sé, en la BCC, como si fueran únicamente los medios que nos dan la verdad. La validación. Y de ahí vamos armando creencias, porque muchos te lo dicen, si no lo vi en la tele es como que no existiera. ¿En qué revista científica fue publicado? Y si no fue publicado en una revista científica de Occidente, pues entonces, no, claro. ¿Dónde fue? ¿En Nature? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde fue publicado? Porque si no, entonces, y si alguien no quiere publicar en esa revista, pues entonces ya ves, entonces no sería tan validado. Pero esto mismo que pasa con todas estas cosas, nosotros nos volvemos estos comprobadores científicos. Tuve 3 parejas, en las 3 fui engañado, y entonces ya he comprobado a través de mi propio método científico que nadie es fiel. Y tengo mis pruebas para mostrarlo. Me habían transmitido que el amor era hasta que la muerte nos separe, pero yo he comprobado por experiencia que no lo es, y ahora estoy comprobando científicamente en 3 ocasiones que toda la población mundial es infiel. Y me estoy mutiendo. La cantidad de gente, Fede, y todos los que nos están escuchando, la cantidad de gente que hoy vive sola por una creencia errada que le ha hecho cerrarse al amor, cerrarse a la posibilidad de conocer a alguien. Errada o no, no sé. Capaz a esa persona tendría que ver si es una creencia que lo impulsa o lo frena en sus procesos, ¿no? Pero lo que decís es muy cierto, es que yo en mi experiencia me sale 2 o 3 veces y digo, esto no es para mí, esto no sirve para mí. La experiencia nos potencia o también tiene ese gran truco, puede ser la que más nos frena y lo uso como excusa. En mi experiencia yo sé que es así, vos podés decirme lo que quieras, en mi experiencia yo sé lo que es así. Y no me abro a probar otros caminos, a probar otra manera, a romper esa creencia de alguna manera, a ponerla en práctica desde otro lugar, a ponerla, a desafiarla de alguna manera. Y como creencia sale el ya probé todo. 3 personas, ya probé todo. Exactamente. Jamás, nadie puede decir probé todo, porque de por sí decir que probaste con la mitad de la población, o sea, pero a veces decimos, con 3 personas estadísticamente no entra. Claro, estadísticamente no entra. Pero bueno, no dejan de ser creencias. No dejan de ser creencias. Y hay parte de las creencias que tenemos también en nuestra memoria genética, Juanpa, que eso decimos, las venimos trayendo, ya están. Uno dice, mira, no la escuché de mis padres, no me la enseñaron en el colegio, no lo tuve por experiencia, no lo leí, pero están incorporadas. Están incorporadas de alguna manera en mi memoria, que el ADN hoy sabemos que es la mayor base de datos que tenemos acá, ¿no? Hemos hablado de esto en programas anteriores también. Y en parte de esa parte más densa, podríamos decir más pesada, de ese ADN, hay muchas creencias que las tengo incorporadas y que me van frenando también. Por eso la importancia, y de estas creencias, gran parte de estas son las que no sé que tengo. Como capaz lo que decías es, el que nace para pita no nace carne, eso no existe, pero en mi día a día, en mi accionar, me muestra que sí las tengo incorporadas y que las vengo trayendo ahí. Para mí hay una muestra en estos tiempos, está hace tiempo, pero en estos tiempos está como mucho más fuerte, con esto de las creencias y el desafiar creencias, que ¿sabes qué? Son las criptomonedas. Porque nadie duda de las acciones de la bolsa. Y yo digo, no, bueno, pero compré acciones de IBM, pero no tenés una silla de IBM que te puedes llevar a tu casa. Y cuando aparece este juego de las criptomonedas, que es algo, pero que está, pero como que no está, que es verdad, pero como que no está. De hecho, una de las mayores creencias que tenemos los humanos es el dinero, que es puro creencia, transmitida de uno a otro.
le damos valor a algo que no lo tiene. Porque realmente es papel. En el mejor de los casos es papel, ¿eh? Si no es un número en una computadora. Pero en el mejor de los casos es papel. Y esas creencias, al valor, a las cosas que están dadas, ya casi se van volviendo creencias genéticas. Cuando aparece gente que dice vamos a darle valor a otra cosa, mucha gente desconfía, mucha gente confía, mucha gente lo ve como una gran revelación, otra gente dice esto es otra estafa más, da igual. Pero se empiezan a mover el sistema de creencias hasta que una creencia nueva empieza a alcanzar su punto de masa crítica y se transforma en una creencia global. El dinero no existe desde siempre. Y las Tendemos creencias... a pensar que existe desde siempre, no es así. No, totalmente. Y estas creencias las vamos marcando, las vamos registrando, no solo en nuestro ADN, sino que también alrededor del planeta. Se van marcando esos registros invisibles de alguna manera. Se marcan en nosotros, cuando se marcan ahí, y se marcan en los lugares. O sea, puedo estar bajo la influencia de creencias que se van generando entre, como bien decía, de generaciones a generaciones, que se fue cargando la creencia del dinero, las creencias de que las cosas cuestan mucho conseguirlas, y que puedo caer bajo esa influencia de esa creencia cuando llevo mi atención hacia eso. Por eso es importante revisar las creencias, porque a veces puedo decir, yo no creo que esto pase, y si yo no tengo esa creencia no me va a pasar, y por más que yo crea que puedo detener un tsunami con una oración, la fuerza creativa que hay cargada en esa red por miles y miles de años va a hacer que el tsunami me lleve puesto. Aunque me quede orando. Aunque me quede orando. Porque está cargado. Entonces, hay mucho que interactúa con nosotros. No solo lo que viene de familia, lo que fui por experiencia, lo que fui incorporando por creyendo que era comprobado científicamente, o por mis propias experiencias y vida, y por memoria, sino también por todas las otras creencias que se fueron cargando a través de los milenios. En esto hay un punto fundamental que juega el juego de las creencias. Si está en mi creencia, por transmisión, por experiencia, por comprobarlo, por mi propia historia genética de mi pueblo, de mi estirpe, de mi linaje, de que somos un grupo de personas rechazada por Dios o los dioses, cada uno sabrá cuál es lo que quiere, y que nuestra vida implica tratar de ser vuelto a aceptar por Dios o por los dioses, va a condicionar toda mi forma de moverme y de mi forma de vida, mi forma de interactuar, mi forma de generar, mi forma de generar los negocios, las relaciones, la vida. Si mis creencias son que somos dioses, pero que nos hemos olvidado, y que nuestro trabajo está en recordar que tenemos la capacidad de crear la forma en la que yo me voy a mover, enfrentar, relacionarme, hacer negocios, sería totalmente distinta. Las creencias nos manejan. Vivimos, depende cuál es esa creencia base. Y las creencias no las cambio porque leo un libro o porque escucho una cosa nueva. Me encantaría que fuera así. Entonces agarro y me compro Padre Rico, Padre Pobre y me hago millonario. ¿Sí o no? Algunos sí, otros no. Y las creencias nos van a hacer reforzar el mundo que estamos viviendo. Algunos pueden decir, estamos viviendo un proceso ascensional de la Tierra. Y otros pueden decir, estamos viviendo la crisis más terrible, donde hay destrucción, hambre, corrupción y demás, y todas esas cosas. ¿Qué están reforzando tus creencias también? Por eso es importante revisarlas y ver de qué manera podés empezar a transformar tus creencias. De qué manera, de alguna manera, te podés liberar de las creencias
que sentís que te están limitando. Nuevamente, lo que me limita a mí, capaz no te limita a vos. Y viceversa. Ahí está la clave, es revisar lo que te impulsa o lo que no te impulsa. Y ya se nos está acabando el tiempo, Juanpa, o sea que vamos rápido con algunos tips, algo que podamos decir para liberarnos. Pero esto es muy largo. Hacete una lista de tus creencias y separa las que son limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Las que me limitan. El amor verdadero no existe. Yo, en mi condición, con mis estudios, con mi origen, no puedo ser millonario. Este país nunca va a andar bien. Los gobernantes son todos malos. No sé, ¿cuáles son las creencias limitantes? Las cuales te impulsan para abajo. Hacé una lista, verlas es el primer paso para cambiarlo. Y para traer sobre todo esas que están ocultas, ¿no? Para traerlas. Claro. Y cuestionarte esos datos, cuestionártelos. ¿Hay evidencia en tu vida? Y realmente evidencia nuevamente. No, es que yo salí con 3 parejas. ¿Nada más que con 3? ¿Nada más que con 3? Entonces, estamos aprendiendo. O sea, estás aprendiendo. Exactamente. Desafíalas esas creencias. Realmente, decir, mira, esto me está limitando. Con el dinero, ¿qué puedo hacer? Bueno, aprendé, buscá nuevas maneras. Aprendé de la persona, del otro que lo hizo también, de observar. Y empezá a ponerlo en práctica. Eso te va a decir que te vas a salir bien, que te vas a salir mal, como todo. No te quedes con la primera experiencia. Empezá a ponerlo. Y crea nuevas creencias, adoptá nuevas creencias. Empezá, parte de esas nuevas creencias también tiene que ser capaz seguir más lo que sentís, ¿no? Y para esto hay que ser valiente, Juanpa. Hay que ser valiente 100%, ¿no? No queda otra. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No lo digo yo, pero eso, pues, el que cree, el que tiene la creencia, lo encuentra en el libro. El libro, pero el que tenga la creencia. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero eso lo van a encontrar en todos lados. Esforzarse y ser valiente a cambiar creencias es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Y elevar la frecuencia vibratoria desde nuestro lado, ¿no? Desde nuestra experiencia, le podríamos decir, a través de la conexión de la glándula pineal. Cada uno lo sabe, a través de orar, a través de bailar, de algo que te haga cambiar la frecuencia, cambiar la energía para que te abras más, ¿no? Para que te abras más. Cuando cambian la frecuencia de todas las frecuencias del cerebro, que básicamente se mueven, ¿no? Desde delta, teta, alfa, cuando está entre alfa y teta, está más abierto para aprender cosas, para modificar el subconsciente, que ahí es donde están esas creencias. Entonces, ponerlos a desafiar las creencias. Ya no nos queda tiempo. Quédense en sintonía con Patricia Sherry, con la auriculoterapia, y quédense con todo Quinta Dimensión, que en siempre va a haber un espacio de crear nuevas creencias. Miren qué buen detalle, qué buen proceso, qué buen detalle. ¿Hay alguna pregunta que quedaba por ahí colgada? Que vi que antes le comentamos mis creencias el taller y la del otro. El 26 de junio. El 26 de junio tenemos un taller en vivo. Este taller es online, pero en vivo. Nosotros tenemos gran parte también de nuestro programa que está grabado, que eso les da la oportunidad de no tener que ajustarse a un horario y a un día en específico, pero sí, 26 de junio, 16 horas de Argentina. Vamos a estar 5 horas compartiendo información, ejercicios claves, donde vamos a estar trabajando para retomar el control de tu vida. Esto lo pueden encontrar en la página conexionpineal.org. Hay una sola pregunta que decía, ¿qué hago entre las creencias mías y la de otro? ¿Cuáles serían las ocultas? No, esos son 2 sistemas de creencias en pugna. Y esto es sencillo, o lo arreglo o no. Es así de simple. Son 2 sistemas de creencias distintos, cada uno tiene las que quiere. Hasta el próximo jueves, quédense con Patricia Sherry, que ya llega en Quinta Dimensión. Nos vemos, próximo encuentro.